Mi nombre es Ethan Clark y durante mucho tiempo pensé que mi vida era un monumento al trabajo duro y la estabilidad. Tengo 36 años y soy dueño de mi propio negocio de reparación. Desde el momento en que mi alarma suena a las 5 de la madrugada hasta que cierro mi camioneta por la noche, mi mundo se trata de trabajo honesto. La mordida de una llave en una tubería oxidada, el zumbido satisfactorio de una unidad de back recién instalada, el chasquido limpio de una conexión de cable. Construí esto de la nada. Mi padre era un obrero de fábrica que perdió su trabajo cuando la planta cerró. Mi madre era una camarera que nunca dejó de preocuparse por las facturas. Juré que nunca viviría así. Quería construir algo tan sólido, tan inquebrantable que pudiera resistir cualquier tormenta. Hace 4 años conocí a Madison. Estaba en una barbacoa de un amigo, riendo con un vestido de verano, y parecía ver al hombre detrás de las manos manchadas de grasa. Ella apreciaba mi ambición, mis largas horas, mis planes para el futuro. Era hermosa, todo sonrisas brillantes e ingenio agudo. Salimos durante un año y nos casamos. Pocos meses después de la boda, ella renunció a su trabajo como recepcionista. Quiero concentrarme en hacer de nuestra casa un hogar, me dijo. No lo cuestioné. Ganábamos lo suficiente con mis ingresos solos, y la idea de volver a casa con una esposa que pudiera concentrarse en las pequeñas cosas, se sentía como la recompensa por todos mis años de esfuerzo. En la superficie, nuestro matrimonio era un césped perfectamente cuidado. Hablamos de niños, de nuestro futuro, de vacaciones que nunca tomaríamos. Pero las rutinas eran lo que realmente nos mantenía unidos. Una coreografía tranquila de una vida vivida lado a lado. Yo trabajaba de 10 a 12 horas al día, y cuando llegaba a casa, ella tenía algo listo para cenar, ya sea cocinado o pedido. Nuestras conversaciones eran cortas sobre las trivialidades del día. La intimidad física se había ralentizado hasta casi detenerse, pero me dije a mí mismo que era normal. La vida simplemente se interpone. Ella parecía contenta, y eso era todo lo que me importaba. Yo también estaba contento. Nuestro hogar era la encarnación física de mi éxito. Era un modesto apartamento de 3 habitaciones en un tranquilo barrio suburbano, el tipo de lugar donde la gente realmente conoce a sus vecinos. Cada centímetro de esa casa era parte de mí. Había recableado todo el sistema eléctrico, arrancado y reconstruido los gabinetes de la cocina, y restaurado los pisos de madera yo mismo. Era mi reino. Mi prueba de que había desafiado mi pasado. Pero en los últimos 6 meses, una pequeña e insidiosa grieta había aparecido en los cimientos. Madison se apegó a su teléfono, siempre manteniendo la pantalla alejada de mí. Cuando respondía a los mensajes, su sonrisa no era para mí. Era para la pantalla. Comenzó a vestirse más, no para nuestras infrecuentes noches de cita, sino para sus recados y clases de yoga. Cuando le preguntaba qué hacía todo el día, sus respuestas se volvían vagas y distraídas, como si me estuviera diciendo lo que pensaba que yo quería escuchar. Lo reprimí, lo atribuí a mi propio agotamiento. Confiaba en ella. No confiar en ella significaría admitir que la vida que construí era una mentira, y esa era una verdad que no estaba dispuesto a enfrentar. Debería haber escuchado mis instintos. Porque la tarde siguiente, mi mundo entero se derrumbaría en el estacionamiento de un hotel. Recibí una llamada de trabajo para una reparación de emergencia en un hotel boutique recién inaugurado en el centro, un trabajo que destrozaría la ilusión en la que había estado viviendo. El Grand Meridien Hotel era todo lo que yo no era. Todo era cromo pulido y opulencia silenciosa, el tipo de lugar donde el aire mismo se sentía demasiado limpio. Conduje mi camioneta de trabajo destartalada a la zona de servicio, mi caja de herramientas traqueteando en el asiento del pasajero, un marcado contraste con los coches de lujo estacionados ordenadamente en el lote. La llamada era para una unidad de aire acondicionado defectuosa en una suite penthouse, un trabajo rápido, pensé. Entraría y saldría en 1 hora. Entonces la vi. La visión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Salió de un elegante BMW plateado, un coche que nunca había visto antes, su risa resonando en el aire estéril del estacionamiento. No era el sonido de la risita habitual de mi esposa. Esta era una risa libre y sin cargas que no había escuchado en años. Llevaba un vestido que no reconocí, un verde esmeralda profundo que brillaba a la luz de la tarde. Su cabello estaba peinado profesionalmente, su maquillaje impecable.
No estaba vestida para un recado. Estaba vestida para una cita. A su lado, un hombre alto y confiado con un traje a medida. Su mano estaba en la parte baja de su espalda, sus dedos descansando allí con una familiaridad que me apretó el estómago. Caminaron hacia la entrada principal del hotel, sus cuerpos cerca, su mano entrelazada con la suya. Mi mente, en un intento desesperado por protegerme, trató de racionalizarlo. ¿Un compañero de trabajo? ¿Una amiga? Quizás su prima, la de Chicago que nunca había conocido. Pero la forma en que lo miraba, la fácil intimidad en sus movimientos, no era una amistad. Era un mundo secreto del que yo no formaba parte. El mundo de una mujer infiel y su amante. Me quedé allí congelado, mi caja de herramientas de repente se sentía increíblemente pesada, un peso muerto en mi mano. Música se me cortó la respiración. Quise entrar a la fuerza, gritar su nombre, destrozar esa escena perfecta. Quise sacarla a rastras por el brazo y exponerla por lo que era, justo delante de él. Pero mis piernas no se movían. Una parte de mí, la parte racional enterrada bajo una ola de rabia visceral y ardiente, me detuvo. Me di la vuelta y volví a mi camioneta. Mis manos temblaban tan fuerte que apenas podía meter la llave en el contacto. El trabajo de reparación fue olvidado. Llamé a la recepción, mi voz un monótono hueco, y mentí sobre una emergencia familiar. Mientras estaba sentado en ese estacionamiento, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, el dolor de la traición fue rápidamente eclipsado por algo mucho más frío. Pensé en la casa que había construido, el dinero que había ahorrado, la vida en la que había derramado mi sudor y mi sangre. Pensé en todas las mentiras, las respuestas vagas, el teléfono secreto. Todo encajó, un mosaico horrible de engaño. Y entonces, llegó la claridad. Si la confrontaba, mentiría. Me manipularía psicológicamente, me diría que estaba loco, que estaba imaginando cosas. Convertiría esto en mi culpa. Y al final, se llevaría la mitad de todo lo que había construido. La idea de que se fuera con mi dinero ganado con tanto esfuerzo, mi casa, mi tranquilidad, era un dolor aún más profundo que la propia traición. Así que tomé una decisión. No diría una palabra, todavía no. Me iría a casa y actuaría con normalidad. Haría el papel del marido amoroso e ingenuo. Y mientras ella vivía su doble vida, yo estaría silenciosa y meticulosamente reuniendo cada prueba. Construiría un caso tan hermético, tan incriminatorio, que no tendría nada que decir. Cuando llegara el momento, no solo la dejaría. La destruiría tan completamente que nunca se recuperaría. Conduje a casa, mi mano firme en el volante, mi mente ya un campo de batalla de estrategia. 2 horas más tarde, cuando ella entró por la puerta, con el maquillaje ligeramente corrido, una sonrisa falsa en su rostro, afirmó que había estado en casa de una amiga para almorzar. La encontré en la cocina, le devolví la sonrisa y le dije, la cena huele bien, cariño. Me incliné y le besé la mejilla, un beso fantasma que era una promesa de guerra. Ella no tenía idea de que el hombre al que había traicionado estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. La mañana después de que mi mundo terminara en ese estacionamiento, yo era un fantasma en mi propia vida. Preparé café, mis movimientos un ritual practicado de un hombre que solía ser. Besé a Madison para despedirme. Sus labios eran suaves, ajenos. Me dio una pequeña sonrisa medio dormida mientras salía por la puerta. La misma sonrisa que me había dado durante 4 años. El hombre que salía por la puerta era una imitación perfecta de Ethan Clarke. El hombre de dentro se había ido. Reemplazado por algo más frío, más concentrado. Durante mi hora de almuerzo, conduje a una parte de la ciudad a la que nunca iba. Una callejuela sucia bordeada de casas de empeño y licorerías. Subí una escalera que crujía hasta una pequeña oficina encima de un escaparate, el aire denso con el olor a papel viejo y polvo. Me reunía con Ryan Carter, un investigador privado que me había recomendado un amigo. La oficina de Ryan era austera, su rostro un mapa de la experiencia ganada con esfuerzo. Era un ex policía, y sus ojos tenían esa mirada cansada y conocedora de alguien que lo había visto todo. Se lo expuse, cada detalle desgarrador, mi voz plana y sin emociones. Escuchó, su bolígrafo raspando en un bloc de notas. Cuando terminé, le hice la única pregunta que importaba.
¿Cuánta prueba necesito? Ryan se reclinó en su silla. Suficiente para que su abogado no tenga donde apoyarse, respondió, su voz tan seca como el aire de la habitación. Fotos, vídeos, recibos, marcas de tiempo. Lo documentamos todo. Le pondré un rastreador GPS a su coche. Está a tu nombre, así que estamos libres. Haré horarios de vigilancia. Dependiendo de la frecuencia con la que se reúna con este tipo. Puedo tener un caso a prueba de balas en 2 a 4 semanas. El anticipo era alto, $3.500 por adelantado. No dudé. Saqué un fajo de dinero de mi cartera. El dinero que había apartado para un nuevo horno. Me pareció un precio pequeño por la verdad. Ryan se puso a trabajar inmediatamente. 3 días después, me llamó. Tenía su patrón. Se reunía con su amante, un promotor inmobiliario llamado Jackson Taylor. 2 veces por semana en el Gran Meridien. A veces almorzaban en restaurantes de lujo que no podría pagar ni en mi mejor día. De vuelta en casa. La actuación comenzó. La guerra silenciosa. Interpreté el papel del marido devoto a la perfección. Le pregunté por su día. Le elogié sus nuevos conjuntos. Ella habló de su clase de yoga, de tomar café con amigos. Cada mentira que decía, cada sonrisa falsa. Cada te amo era un nuevo clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Lo más difícil no era la ira. Era la soledad. No podía decírselo a nadie. No podía apoyarme en un amigo o enfurecerme con un hermano. Tenía que ser fuerte, funcional y confiado. Por la noche, acostado a su lado. Miraba al techo sintiéndome como un fantasma en mi propia casa, un extraño en mi propia piel. 3 semanas después, Ryan cumplió. La evidencia estaba en una carpeta, un grueso paquete de verdades frías y duras. Fotos de Madison y Jackson entrando en habitaciones de hotel. Sus manos entrelazadas. Marcas de tiempo que mostraban que estuvo allí durante horas. Un vídeo borroso de ellos besándose en su coche, sus cabezas cerca, sus cuerpos una sola forma íntima. Y una pila de recibos de su tarjeta de crédito, los hoteles, las cenas. Incluso una compra de un collar de diamantes que la había visto usar la semana pasada. La evidencia no era solo una confirmación de su traición. Era un mapa de mi estupidez. Sentí una extraña mezcla de reivindicación y profunda tristeza. El alivio de conocer la verdad mezclado con la angustia de una vida construida sobre una mentira. Con las pruebas en la mano. ¿Hice otra cita? Mi siguiente parada fue un bufete de abogados, un elegante edificio de gran altura que olía a éxito. Claire Watson, mi nueva abogada de divorcios, era una fuerza de la naturaleza. Tenía 50 años. Vestía elegantemente y tenía el tipo de ojos que no se perdían nada. Le expuse el caso, las fotos, los vídeos, el hecho de que Madison no había trabajado ni un día en 4 años. Claire escuchó, su expresión indescifrable. Esto es de libro de texto, afirmó, su voz aguda y directa. Adulterio, dependencia financiera, pruebas documentadas. En este estado, podemos aprovechar esto para un acuerdo favorable. Ella no obtendrá pensión alimenticia. Tú conservarás la casa, tu negocio, tus ahorros. Presentaremos la demanda sin culpa para que quede limpio, pero usaremos estas pruebas para presionarla a firmar rápidamente. La miré, mi voz un susurro hueco. ¿Cuándo? Una ligera sonrisa tocó sus labios. Cuando quieras. Redactaremos los documentos. Tú me dices cuándo entregarle la notificación. Recomiendo hacerlo cuando estés presente. Te da control de la situación. Fijamos una fecha con 2 semanas de antelación. Tiempo suficiente para finalizar el papeleo, para asegurarnos de que no quedaran cabos sueltos. Tiempo suficiente para que yo pusiera mis asuntos en orden. Esa noche, llegué a casa con el olor de mi comida favorita. La lasaña. Madison estaba en la cocina, tarareando la radio, completamente ajena. Sabía que esta sería la última vez que fingiría. Pronto, su perfecta mentira se haría añicos, y yo estaría allí para ver cada segundo. En 48 horas, la perfecta mentira de Madison se haría añicos.
Y yo estaría allí para ver cada segundo. Era un martes por la tarde, una elección deliberada. Sabía que Madison no se habría reunido con Jackson un martes. Le gustaba limitar sus citas a mis días de trabajo más ocupados, típicamente miércoles y viernes. Estaría en casa, complaciente, establecida. Completamente desprevenida. Exactamente a las 6:30 p.m., entré por la puerta. Estaba calmado, anormalmente calmado, como un lago de hielo sobre fuego. Había ensayado este momento 100 veces en mi cabeza, editando mis líneas, refinando mi compostura. Madison estaba en el sofá. Con las piernas recogidas debajo de ella, navegando por su teléfono. Ni siquiera levantó la vista de inmediato. «Hola, cariño, ¿cómo estuvo el trabajo?», murmuró, su voz perezosa y familiar. «Largo», respondí, dejando las llaves en el mostrador con un suave tintineo. «Pero productivo». No me senté a su lado. En cambio, me moví al sillón al otro lado de la habitación, creando distancia, haciendo de mi presencia una intrusión. Entonces me miró, captando la falta de calidez, pero lo desestimó, volviendo a su pantalla. Tomé el control remoto y cambié de canal. Deteniéndome en un documental de naturaleza. En la pantalla, una leona acechaba a una cebra solitaria, su movimiento lento, metódico, inevitable. La ironía me hizo sonreír interiormente. Esperé. Exactamente a las 7:12 de la noche sonó el timbre. Madison frunció el ceño, desviando toda su atención de su teléfono. ¿Esperamos a alguien? Mantuve mi mirada fija en la televisión, observando al depredador cerrar la brecha. Nosotros no, dije en voz baja, la palabra sabiendo a ceniza en mi boca. Tú. Ella se levantó, molesta por la interrupción, y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, un joven con un traje barato estaba allí sosteniendo un grueso sobre Manila. ¿Madison Hall?, preguntó, su tono plano y profesional. Sí, respondió ella, su voz teñida de confusión. Ha sido notificada. Le entregó el sobre, hizo un asentimiento perfunctorio y se retiró rápidamente, fundiéndose en el crepúsculo. Madison se quedó mirando el sobre. Su rostro perdiendo el color. Su compostura comenzó a resquebrajarse inmediatamente. Sus manos temblaron ligeramente mientras abría torpemente el broche. La observé desde el sillón. Completamente inmóvil. El silencio de la habitación puntuado solo por el narrador del documental de naturaleza describiendo el golpe final y letal de la leona. Sacó los documentos. Sus ojos escanearon la primera página, divorcio en negrita. Luego. Diferencias irreconciliables. Luego su mirada se posó en la parte posterior, donde Claire, mi abogada, había sujetado hábilmente unas cuantas fotos de prueba elegidas. El color se le fue de la cara, dejándola pálida y hueca. Luego la sangre regresó en una ola violenta, volviendo sus mejillas carmesí. ¿Qué? ¿Qué es esto? Su voz era un susurro frágil, el último aliento de su perfecta negación. Finalmente me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Es exactamente lo que parece. Sé lo de Jackson. Sé lo del Gran Meridien. Sé de cada almuerzo, cada mentira, cada vez que llegaste a casa oliendo a la colonia de otra persona, fingiendo que habías estado en yoga. Su boca se abrió y se cerró, incapaz de formar una defensa coherente. Miró las fotos, ella y Jackson innegables, nítidas, claras como el día, entrando al hotel. Besándose apasionadamente en el estacionamiento. Ethan, yo. Esto no es. No. La interrumpí, mi voz fría y firme, sin rastro de la rabia que ella esperaba. No me insultes con más mentiras. Agotaste tu última oportunidad de decir la verdad hace semanas. Dejó caer el sobre, los papeles esparciéndose por el suelo de madera, y se disolvió al instante. Se dejó caer de rodillas, las lágrimas ya fluyendo, la actuación intensificándose. Ethan, por favor, fue un error. Estaba sola. Siempre estás trabajando. No quise que pasara. Empezó a suplicar.
Me puse de pie al instante, retrocediendo de su frenético alcance. ¿No quisiste acostarte con otro hombre en un hotel 2 veces por semana durante 3 meses? ¿No quisiste usar mi dinero, el dinero que gané reparando hornos y baños en vestidos nuevos para impresionarlo? ¿No quisiste mentirme en la cara todos los días? Ahora sollozaba histéricamente, agarrándose la cabeza. Por favor, podemos arreglar esto. Lo terminaré. Nunca más lo veré. Podemos ir a terapia. Por favor, Ethan, te amo. ¿Me amas?, repetí, una risa seca y dura escapando de mi garganta. Ni siquiera sabes lo que significa esa palabra. ¿Sabes lo que hice mientras tú estabas por ahí fingiendo ser soltera? Trabajé. Ahorré. Construí esta vida. Señaló la casa, su casa, y tú la tiraste por un tipo con buenos trajes y un buen coche. Lo siento, sollozó, con la voz quebrada. Lo siento mucho. Me metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Desplacé hasta la carpeta privada que Ryan me había dado y le mostré la pantalla. Se reprodujo un vídeo, un clip corto y silencioso de ella y Jack sonriendo, con la cabeza apoyada en su hombro. Esto es lo que te parece él, lo siento. Porque a mí me parece alguien que estaba segura de que nunca la atraparían. Madison finalmente se derrumbó, enterrando su rostro entre las manos, sus hombros temblaban con sollozos impotentes. ¿Qué quieres de mí? Nada, dije secamente, caminando junto a ella hacia el mostrador. Quiero que firmes los papeles. Mi abogada se pondrá en contacto contigo con los detalles. No recibirás pensión alimenticia. No recibirás la casa. No recibirás nada, excepto la oportunidad de irte en silencio. Levantó el rostro, mojado en lágrimas, el miedo reemplazando la culpa. ¿A dónde se supone que voy? Ese ya no es mi problema, respondí, tomando mi chaqueta. Quizás Jackson te acoja. O quizás lo averigües como yo, trabajando. Agarré mis llaves. Me quedo en casa de un amigo esta noche. Quiero que te vayas de aquí a finales de semana. Llévate tu ropa, tus cosas personales, nada más. Si te llevas un centavo o una posesión que sea mía, presentaré cargos por robo, y tengo recibos de todo lo que hay en esta casa. Ethan, por favor. Me giré por última vez, mis ojos encontrándose con los suyos, desprovistos de cualquier conexión, de cualquier arrepentimiento. ¿Hemos terminado, Madison? Tú tomaste tu decisión. Ahora, tienes que vivir con ella. Salí, el sonido de la puerta principal al cerrarse cortando sus sollozos. Me subí a mi camioneta y me alejé. Por el espejo retrovisor, pude verla de pie en el umbral de la puerta iluminada, una silueta pequeña y rota contra el reino que había perdido. Por primera vez en semanas. La tensión abandonó mi pecho y sentí que podía respirar de verdad. Ella había salido de mi vida. Pero el hombre que la había ayudado a traicionarme, Jackson Taylor. Seguía andando como si no hubiera hecho nada malo. Eso estaba a punto de cambiar. 2 semanas después de que Madison saliera por la puerta, el divorcio estaba en gran parte resuelto. La casa era mía. El negocio estaba a salvo. Mi abogada, Claire, había usado las pruebas como un bisturí. Dejando a Madison sin nada más que sus pocas cajas de ropa y la humillante vergüenza de la derrota. Los papeles estaban firmados. La amenaza de exponer el romance de Madison ante el tribunal y su familia fue suficiente para evitar que luchara contra el acuerdo. Debería haber sentido paz. Pero el vacío silencioso de la casa no era suficiente. Una quemazón fría y familiar permanecía en mi pecho. Ya no se trataba de ella. Se trataba de Jackson Taylor. El hombre que había entrado en mi vida como una bola de demolición. Que había disfrutado de los beneficios de mi trabajo y mi confianza, y que ahora estaba de vuelta en su pulcra oficina, conduciendo su BMW plateado. Cerrando tratos y viviendo su vida de lujo como si nada hubiera pasado. Él no había perdido un centavo. No había sentido ni una pizca de miedo o arrepentimiento. Eso era un desequilibrio que no podía tolerar. No quería su dinero. No quería que lo arrestaran. Solo quería que supiera. Física e irrevocablemente, que algunas acciones conllevan consecuencias que los abogados y el papel no pueden tocar. No soy un hombre violento.
Construí mi vida con llaves inglesas, no con puños. Pero también conocía algunos tipos de los viejos tiempos. Cuando golpeaba con un martillo en las obras de construcción. Tipos que operaban fuera del mundo legal limpio que había construido. Llamé a Owen, un ex marine que ahora trabajaba de portero en un club del centro, y a Dylan. Un mecánico silencioso con una larga memoria para los rencores y un sólido código de lealtad. Me reuní con ellos en un bar de mala muerte junto a la carretera. No me hice la víctima. Simplemente expuse los hechos mientras bebíamos cerveza barata. Este tipo se acostó con mi esposa durante meses. La ayudó a mentirme. Él cree que no hay consecuencias. Quiero que entienda que sí las hay. Owen y Dylan intercambiaron una mirada de complicidad. Owen habló primero, con voz grave. No vamos a matar a nadie, Ethan. No quiero que muera, confirmé. Solo quiero que recuerde esta semana por el resto de su vida. Hicieron su trabajo. Jackson tenía una rutina de ejercicios pretenciosa, una caminata nocturna alrededor de su barrio adinerado 2 veces por semana, generalmente alrededor de las 10, 12 de la noche. Probablemente para equilibrar el whisky que bebía. 3 noches después. Estábamos esperando. Estábamos estacionados a 3 manzanas de distancia, observando la señal GPS en el teléfono de Dylan, que rastreaba la ruta. Jackson apareció a la hora prevista, su postura arrogante incluso desde la distancia. Auriculares AirPod enchufados en sus oídos. En su propia burbuja de autocomplacencia. Tomó un atajo por un callejón estrecho y poco iluminado entre una tintorería y una bodega en desuso. Un movimiento estúpido para un hombre de su nivel impositivo. Cuando estaba a mitad de camino, Owen, Dylan y yo salimos de las sombras. Bloqueando su paso. Jackson se detuvo, sacando un AirPod, la irritación brilló en sus ojos. ¿Puedo ayudarlos en algo? Di un paso adelante, mis manos hundidas en mis bolsillos. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era firme. ¿Jackson Taylor? Su expresión cambió. Confusión, luego un destello de reconocimiento nauseabundo. ¿Lo conozco? Todavía no, dije. Pero conoces a mi esposa, Madison Hall. El color se le fue de la cara al instante. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por un miedo primordial. Dio un paso nervioso hacia atrás, sus ojos buscando la salida del callejón. Mire, hombre, no quiero problemas. Yo tampoco, respondí, mi voz peligrosamente suave. Pero me los diste de todos modos. Lo que sucedió después fue rápido, brutal y absolutamente silencioso, salvo por el gruñido de esfuerzo y el sordo golpe de hueso contra carne. Owen se movió primero, un fuerte puñetazo contundente que aterrizó justo en el abdomen de Jackson, quitándole el aliento y doblándolo. Dylan le siguió. Una patada viciosa en las costillas que hizo que Jackson cayera de rodillas. Intentó acurrucarse, cubriéndose la cabeza, pero se enfrentaba a 3 hombres que sabían cómo usar su peso. No usamos armas, ni bates, ni cuchillos, solo puños. Botas y el tipo de violencia calculada que deja marcas pero se detiene antes de causar daños permanentes. Se enfocaron en sus costillas, sus brazos, sus piernas. No rompieron nada, pero se aseguraron de que todo sería insoportablemente doloroso durante el próximo mes. Me quedé atrás. Con los brazos cruzados, observando a mis 2 asociados administrar la justicia que el sistema legal no pudo. Vi a Jackson jadear y gemir en el pavimento sucio, sangrando por su labio partido, sus ojos muy abiertos de puro terror. Cuando Owen y Dylan se apartaron, me agaché junto a Jackson. Que se agarraba las costillas, saboreando su propia sangre. Pensaste que podías entrar en la vida de otro hombre y tomar lo que no era tuyo, susurré, asegurándome de que el mensaje fuera lo último que oyera. Pensabas que no habría consecuencias, solo pequeños y divertidos viajes al Gran Meridien. Ahora sabes mejor. Jackson intentó hablar, pero solo salió un jadeo. Aléjate de Madison, continué. Aléjate de las mujeres casadas. Y si siquiera piensas en llamar a la policía, recuerda, tengo fotos de ti acostándote con mi esposa y vídeos también. Me aseguraré de que todos tus compañeros de trabajo, todos en tu preciado círculo social, todos en tu familia los vean.
Arruinaré tu carrera y tu reputación más rápido de lo que puedes cerrar un trato. ¿Entendido? Asintió débilmente, con los ojos llenos de lágrimas. Me puse de pie, le hice una señal a Owen y a Dylan, y salimos del callejón. No miré hacia atrás. Sabía que había cruzado una línea, un límite moral definido, pero mientras conducía a casa. Una oscura y pesada satisfacción se apoderó de mí. La justicia, pensé. A veces necesita un empujón. La tormenta había pasado. Ahora tenía que averiguar qué tipo de hombre me había convertido. 6 meses. 6 meses habían pasado desde que estuve en ese callejón viendo a Jackson Taylor aprender el precio de su derecho. 6 meses desde que me alejé del hombre destrozado y de las promesas rotas y de la silenciosa satisfacción de una deuda saldada. El divorcio se finalizó hace 3 meses. El papeleo, limpio y definitivo, confirmó que la casa, el negocio y cada dólar que había ganado eran inequívocamente míos. Claire había hecho su trabajo a la perfección. La amenaza de exponer el romance de Madison ante el tribunal y su familia fue más que suficiente como palanca. Ella firmó sin chistar, llevándose la ropa con la que vino y el amargo sabor de la derrota. Mi negocio, irónicamente, estaba prosperando. Sentía como si el universo estuviera recompensando mi honestidad, equilibrando finalmente la balanza. El enfoque frío y meticuloso que había puesto en planear la caída de Madison. Ahora lo redirigía a mi trabajo. Era más confiable, más centrado, y los contratistas se dieron cuenta, enviándome trabajos regulares y bien pagados. La tormenta había pasado y mis cimientos, los que Madison intentó derribar, eran más fuertes que nunca. La vida de Madison, mientras tanto, se había deshecho con una velocidad predecible. Oí cosas a través de conocidos mutuos, el tipo de chismes que se filtran cuando alguien cae duro. La aventura con Jackson terminó en el momento en que salió de ese callejón. Golpeado y aterrorizado. Él no había querido una amante. Solo quería sexo fácil y sin consecuencias. Cuando las consecuencias aparecieron en forma de 3 hombres enojados, él desapareció. Madison se había mudado al otro lado de la ciudad, instalándose en un apartamento de una habitación. Ruidoso y estrecho, con paredes delgadas y la sensación de fracaso constantemente vacía. Trabajaba como camarera en un restaurante de cadena barato. La imaginaba de pie durante 10 horas lidiando con propinas mediocres y clientes groseros. Un marcado contraste con el yoga pausado y los almuerzos caros que una vez disfrutó a mi costa. Intentó contactarme varias veces, mensajes de texto pidiendo hablar. Correos electrónicos suplicando un cierre. Ignoré cada uno de ellos. No quedaba nada que decir. Su cierre era la vida que estaba viviendo ahora. Me topé con Jackson una vez, un accidente inevitable en una gasolinera un viernes por la noche. Llevaba un abrigo caro. Pero ahora su cuerpo se movía de manera diferente. Caminaba con un ligero, casi imperceptible cojeo. Un fantasma del dolor que Owen le había infligido. Estaba pagando gasolina premium cuando me vio parado junto a la bomba. Nuestras miradas se encontraron quizás durante medio segundo y el color se le fue de la cara al instante. Se le secó la boca y sus ojos se abrieron con un miedo desnudo y paralizante. Volvió a meter su tarjeta en la cartera. Abandonó la bomba y se marchó rápidamente. Él vivía con ello, tal como le dije que lo haría. Él recordaba. En cuanto a mí, el hombre que emergió de esa guerra silenciosa no era el mismo hombre blando que creía en una vida perfecta. Ahora soy más cauteloso. Más precavido con mi confianza. Quizás sea cínico, pero prefiero llamarlo sabiduría ganada en la calle. Empecé a salir con alguien hace un par de meses. Olivia. Trabaja en la caja del supermercado local cerca de mi taller. Es amable. Con los pies en la tierra y trabaja sus propias largas horas. Aprecia la honestidad y una vida cómoda y predecible. Nos lo tomamos con calma. Ella conoce lo básico, que mi ex esposa me engañó y que terminó mal. Pero mantengo los detalles más oscuros del ajuste de cuentas bajo llave. Esa parte de mi vida, la parte que involucra el callejón y la rabia fría y concentrada, me pertenece solo a mí. Algunas noches, cuando estoy solo en esta casa, mi casa construida por mis manos.
Me siento en silencio y pienso en todo. No me arrepiento de mis decisiones. Ni la vigilancia, ni el divorcio. Ni siquiera la noche en ese callejón. Protegí lo que era mío y me aseguré de que las personas que intentaron quitármelo pagaran un precio personal. Quizás para algunos eso me convierta en un villano, pero duermo bien. Porque al final, se hizo justicia. No por un sistema que recompensa el engaño, sino por un hombre que finalmente se defendió. Y ahora, finalmente, soy libre. Y así. Hemos llegado al final de la historia de hoy. ¿Fue lo que esperabas? ¿O dio un giro que no viste venir? Tengo curiosidad por saber tus opiniones. Compártelas en los comentarios de abajo y comencemos una conversación. Si esta historia te mantuvo enganchado, asegúrate de darle al botón de me gusta. Y si eres nuevo aquí o simplemente no te has suscrito todavía, ahora es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Les traigo historias frescas y cautivadoras todos los días. Así que, hagan clic en el botón de suscripción y activen las notificaciones para no perderse nada. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.